Constitucionalistas opinan sobre proyecto que limita reelección de autoridades públicas. Educación revisa proyectos que rebajan aranceles de establecimientos educacionales en tiempos de pandemia. Salud analizó proyecto que prohíbe alzas en planes de ISAPRES. 10 comisiones sesionarán el martes 2 de junio. La Comisión de Constitución analiza el proyecto que limita la reelección de autoridades públicas, ya que debe presentar un informe a la sala para la votación de esta iniciativa fijada para el miércoles 3 de junio. Cabe recordar que la norma se aplicará a diputados, senadores, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Por ello, recogió vía telemática la opinión de los abogados constitucionalistas Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata, Gabriel Osorio, Francisco Zúñiga y Fernando Atria, que en su mayoría consideró que la norma aprobada por el Senado opera in actum, es decir, que aplica para todas las autoridades actualmente en ejercicio. El abogado Gabriel Osorio se refirió a este punto y recordó además lo aprobado anteriormente por la Cámara. La pregunta es la siguiente. La pregunta que se tiene que plantear finalmente es cómo evitar este efecto in actum. Porque será el Congreso, ¿no es cierto?, a través de, ya sea en este tercer trámite constitucional o sea en una comisión mixta, quien determine si la aplicación de la norma va a ser inmediata para todas las autoridades o bien, ¿no es cierto?, se va a utilizar esta técnica jurídica, ¿no es cierto?, de la excepción que había planteado la Cámara de Diputados para presumir que o autorizar a ciertas autoridades a nuevamente ir a una reelección, no obstante, en el texto permanente ya se encuentren, ¿no es cierto?, inhabilitados para eso. De tal modo que está en la decisión de la Cámara si finalmente aprueba este texto que es bastante más duro de lo propuesto por la Cámara, es decir, el Senado hace aplicable inmediatamente a todas las autoridades de elección popular estos requisitos y por tanto no podrían ser candidatos. En la comisión también expuso el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien coincidió con lo señalado por los profesores de Derecho Constitucional. Es decir, extendía mucho más a lo que efectivamente se estaba haciendo. Eso no fue aprobado, tampoco fue aprobado la de la Cámara, que lo hacía, no contaba este periodo, sino que contaba el siguiente, y por lo tanto debo entender, como lo han dicho todos los profesores en esta intervención, de que debe operar la regla in actum, y por lo tanto aquellos parlamentarios que tengan los periodos sucesivos efectivos van a quedar imposibilitados de en principio, ¿no es cierto? Ya lo ha planteado el profesor Atria y otros profesores, podrá esto de alguna manera judicializarse electoralmente a través de los canales respectivos. Pero en mi opinión, presidente, no hay duda de que efectivamente va a operar in actum. Después habrá, ¿no es cierto?, la decisión política. El diputado PS, Marcos Silavaca, valoró la exposición de los juristas y se mostró partidario de aprobar la norma tal como viene del Senado. Mira, hoy día es claro la posición de todos los constitucionalistas y también del secretario general de la Cámara de que las normas que vienen hoy día del Senado son claras. Rigen inmediatamente a todos los parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y a las autoridades que la norma detalla. Por lo tanto, esta discusión que se dio al interior del Senado de que algunos rechazaban el artículo transitorio que plantea la retroactividad hoy día es inútil, estéril, por lo que la norma es súper clara. ¿Ya? Y hoy día la posición mayoritaria de la Cámara de Diputados es, en definitiva, aplicar el límite a la reelección de los parlamentarios y las demás autoridades del país, tal cual hoy día se establece, es decir, 2 reelecciones para los diputados, 1 reelección para los senadores. En tanto, el diputado UDI Jorge Alessandri indicó que el informe jurídico deberá considerar todos los puntos que pueden generar eventuales vacíos legales. No cometamos errores, pongamos todas las advertencias en el informe. Lo dijo el profesor Atria y el profesor Zapata también. Cada vez que hay una reforma constitucional, a continuación tienen que venir las adecuaciones, porque una reforma constitucional te obliga a hacer cambios en muchas legislaciones para ajustarse a esa nueva reforma constitucional. Yo haría la sesión de mañana porque, como repito, un segundo error en esto sería una vergüenza nacional. Por lo tanto, advirtamos todos los vacíos que pueden quedar, llenemos esos vacíos, hagamos los ajustes.
En la jornada del martes 2 de junio, la Comisión de Constitución definirá los contenidos del informe jurídico que debe presentar a la sala de la Cámara el miércoles 3, jornada en que se someterá a votación en tercer trámite el proyecto que limita la reelección de autoridades. La Comisión de Educación de la Cámara inició el estudio de 2 mociones relacionadas con el valor de los aranceles en tiempo de pandemia. El primer proyecto modifica la Ley número 20.370 General de Educación para establecer un mecanismo transitorio de revisión del valor de matrículas y colegiaturas, mientras que la segunda iniciativa dispone la rebaja del arancel anual por alumno en los establecimientos particulares pagados y subvencionados de educación parvularia, básica y media, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado a raíz de la pandemia de COVID-19. Para el debate de ambas mociones, la instancia legislativa recibió la exposición telemática de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDES, de los Colegios Particulares de Chile, AG-CONACEP, y de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada de Chile, CONAPAS. En términos generales, Rodrigo Díaz, abogado de FIDES, dijo que se trata de la educación que no recibe ni un peso del Estado o lo que recibe es marginal, con lo cual el supuesto de ser el Estado quien determina las condiciones de uso no es viable. Agregó que se legisla para un tema puntual y transitorio a través de una ley que será permanente. El presidente de CONAPAS, José Valdivieso, subrayó que se requiere del pronunciamiento del Ejecutivo por cuanto el proyecto que dispone la rebaja del arancel anual por alumno compromete fondos públicos. En relación al texto legal que pide revisar los mecanismos relacionados con el valor de los aranceles, precisó que referirse a un descuento en el cobro de las colegiaturas porque los padres no están recibiendo el servicio ofrecido es considerar a la educación como un producto que se pueda menoscabar, modificar o suprimir. 3 son los proyectos refundidos que buscan prohibir el alza en los planes de las ISAPRES durante el estado de catástrofe motivado por la pandemia de COVID-19 y que la Comisión de Salud se encuentra analizando. La instancia acordó solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional precisar aquellos puntos más relevantes abordados por cada una de las mociones, con el propósito de unificar un solo texto que simplifique la legislación en la materia y que pueda ser votado en general durante la sesión del próximo lunes 8 de junio. Asimismo, la comisión presidida por el diputado Ricardo Celis acordó escuchar los planteamientos del superintendente de salud y de diversas organizaciones en torno a las principales especificaciones que aborda el proyecto de ley. Durante la sesión, la instancia conoció también el uso terapéutico del plasma para el tratamiento de COVID-19. Para ello, escuchó al jefe de hematología de la Fundación Arturo López Pérez, quien explicó su funcionamiento y la experiencia comparada con otros países que lo han utilizado. Casitúa aseguró que los primeros reportes de su uso provienen desde China, donde el tratamiento se le administró a pacientes graves, dando buen resultado. En ese contexto, advirtió que dicha herramienta podría ser de mucha utilidad para nuestro país, ya que su uso es seguro y además es algo que el personal médico clínico hospitalario está acostumbrado a utilizar. La Comisión de Constitución está convocada para analizar el proyecto de reforma constitucional, fruto de 5 mociones refundidas, cuyo objeto es limitar la reelección de una serie de autoridades, entre ellas las de senadores, a un periodo más, completando un lapso de 16 años, y las de los diputados a 2 periodos más, para enterar 12 años. Continuar revisando la situación contractual de los jugadores de fútbol en contexto de pandemia, especialmente la suspensión de sus contratos y las medidas que se adoptarán para el retorno seguro del balompié, son los propósitos de la Comisión de Deportes. Para ello espera contar con la participación de la ministra del Deporte, representantes de la ANFP, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales y la directora técnica del equipo femenino de Santiago Morning. La Comisión de Educación, junto al Contralor General, el Ministro de Educación y el alcalde de la comuna de Cerro Navia, está citada para analizar las razones por las cuales no se ha procedido al pago de las deudas de cotizaciones previsionales a profesionales de la educación de la mencionada comuna de la región metropolitana.
recibir antecedentes de la Comisión para el Mercado Financiero relacionados con la entrega de los créditos FOGAPE COVID-19, en particular sobre el deducible que se aplica a la pequeña empresa, será la materia que verá la Comisión de Hacienda, que tiene como invitados al ministro Ignacio Briones, al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero y a representantes de CONUPIA, UNAPYME y de la Asociación de Emprendedores de Chile. Conocer el estado de las relaciones y de la coordinación entre los organismos multilaterales regionales, considerar las eventuales negociaciones para una modificación del acuerdo con la Unión Europea y analizar el estado de la situación diplomática entre Chile y Argentina en el marco de la pandemia por COVID-19 son los puntos en tabla de la Comisión de Relaciones Exteriores, que para ello ha invitado al canciller Teodoro Rivera.